no es correcto que tengamos que demorarnos tanto tiempo para recién ver una acusación, que es el inicio de todo esto. A este paso, doctora Katherine Ampuero, ¿cuándo vamos a ver el resultado de todo este proceso? ¿Qué tiene que pasar? ¿50 años para verlos presos? A ver, ¿cómo está usted? Buenos días. Dios le bendiga. ¿Qué tal? Fabricio. Bueno, en realidad, a mí me llama muchísimo la atención el excesivo plazo en el que ha durado todas estas investigaciones. En efecto, después de 8 años, no, casi después de 8 años, porque esto empezó a inicios del año 2017. Es más, la Fiscalía inició la investigación en el 2016, diciembre más o menos del 2016. O sea, la fecha ya pasó 8 años. Y recién hemos culminado la investigación preparatoria. Recién. Después viene el control de acusación, que puede durar 1 año, año y medio, no tiene plazo. De acuerdo al código no hay plazo. Y lo que están durando los casos es eso, control de acusación, ahí ponle año, año y medio más. De ahí empieza la etapa de juicio oral, que es la etapa más importante del proceso, que tampoco tiene plazo, lo cual quiere decir que ese juicio oral va a durar 2 años aproximadamente, 2 años. Entonces, ¿de aquí cuándo vamos a tener sentencia? Es decir, claro, es decir, estamos hablando de por lo menos unos 4, 5, 6 años más, por lo menos. Y a eso todavía, una vez que culmine el juicio oral con una sentencia, las partes pueden impugnar. Y la impugnación la resuelve la Corte Suprema, que ahí dale también año a 2 años más. O sea, muchos, yo creo que varios, se van a morir en el camino. A ver, hay personas, la radio la ve mi mamá. El taxista que me trajo a la radio hoy día estaba escuchando Betel Radio y no necesariamente tienen muy claras las personas de a pie qué es el Club de la Construcción. Quizá podríamos comenzar por ahí. Claro que sí. Solamente para preliminarmente. Entiendo que son una serie de empresas involucradas en supuesta manipulación de licitaciones, etcétera. Correcto. Profundice, por favor. El Club de la Construcción es como el club de amigos que estaba conformado solo por empresarios, un determinado grupo de empresarios, empresarios selectos. Solo ellos ganaban las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Durante qué años? Ellos operaban allí. En realidad fueron varios periodos, pero esta investigación solamente se centra en el periodo donde Ollanta Humala era presidente de la República, 2011 al 2016, nada más. Entonces, este club de las constructoras, que eran determinadas empresas, era un grupo cerrado, nadie entraba a ese club, ellos se sorteaban quién va a ganar la licitación de la carretera, del puente, de la construcción de un hospital, etcétera, etcétera. Todo lo que tenía, todas las obras que involucraba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, se decía, ahora ganas tú la licitación, ya, ahora tú. ¿Y habían pagos de por medio a funcionarios? Sí. Entonces, este club de la construcción destinaba entre el 3 al 5% del valor de la obra, se iba para el ministro de Transportes y Comunicaciones, para los miembros del comité de selección que se encargaba de realizar la licitación y para el que servía de bisagra, es decir, el que recababa la plata de los miembros de la construcción y le llevaba al funcionario público. El hombre del medio, como le dicen. El hombre del medio, la bisagra, la que unía, ¿no es cierto? Ese era justamente Rodolfo Prialé. A ver, doctora, si tan clara la tenemos y la hemos tenido durante los últimos años, ¿por qué se ha demorado tanto? A ver, trate de hacernos entender qué ha pasado en el medio que se demoró esto. No tenía por qué demorar tanto porque esta teoría del caso, todo este modus operandi que acabo de señalar, cómo operaban ilícitamente a través de pago de coimas para que estas empresas resulten ganadoras de la buena pro, ¿no? De las licitaciones y de contratos millonarios, ya se sabía en el año 2017, cuando empezaron las colaboraciones eficaces. En consecuencia, uno dice, ¿por qué han demorado 8 años recién para formular acusación? Y ojo, Fabricio, este club de las constructoras, todas estas empresas, también fueron investigadas por Indecopi. E Indecopi las ha sancionado hace más de 3 años. Hace más de 3 años, Indecopi logró ingresar a las instalaciones. ¿Qué detectó Indecopi en ese tiempo? Este modus operandi, que hubo pues una concentración que vulneró la libertad de competencia, ¿no? Porque solo entre ellos se sorteaban las licitaciones, no entraba nadie más. Era un club de la construcción que pagaba coimas a los funcionarios para ganar la buena pro. Entonces, esto obviamente afectó la libertad de
competencia, porque hicieron como un monopolio de las licitaciones. Por eso es que Indecopi entra. Indecopi logró allanar, incautar en las instalaciones de esta empresa documentación importante. Indecopi ya los sancionó hace varios años atrás con fuertes multas. ¿Y cómo se entiende que el Poder Judicial, la Fiscalía específicamente, no el Poder Judicial, la Fiscalía no haya podido hacer un trabajo tan eficiente y rápido? Doctora, y lo que me hace preguntar, ¿por qué ahora? O sea, a ver, estamos en medio de una coyuntura en la Fiscalía en donde ha pasado agua bastante bajo el puente y hay cierta presión ya evidente después de haberse hecho público el acuerdo de colaboración eficaz y varias cosas más que me da la impresión de que hay presiones o se sienten presionados para al menos dar la impresión de que ya están empezando a hacerlo 8 años después. ¿Eso puede ser una de las causas? Totalmente coincido con esa teoría que tú tienes porque recordemos, el famoso acuerdo, ese acuerdo tan lesivo para los intereses del Estado ya se hizo público gracias a Philip y a su defensa. Sí, claro, el doctor Wilber Medina que lo ha hecho también. Exactamente, con su abogado Wilber Medina, lograron que el Tribunal Constitucional ordenara que se publique, que se entregue ese acuerdo de colaboración eficaz tan nefasto. Ha pasado 6 años desde la firma de ese acuerdo de colaboración eficaz, donde se habla pues, de este modus operandi en estas empresas, y se ha descubierto todo lo lesivo que ha sido para los intereses del Estado este acuerdo de colaboración eficaz, cómo negociaron. Entonces la gente ha empezado a abrir los ojos y a cuestionar severamente el trabajo de los fiscales y de la Procuraduría. Entonces ellos, esta conferencia de prensa que han hecho ellos para decir que ya bien rara, porque normalmente nunca habían hecho una conferencia así. Se han hecho para lavarse la cara. Es un lavado de cara en la que ha intervenido ¿quién? La fiscal de la Nación, como directora de orquesta de esta conferencia de prensa, con su vocero ahí que es el doctor Cubas, ¿no? Al costado. ¿Cómo es posible que la fiscal de la Nación se presente con estos fiscales que han negociado tan lesivamente para los intereses del Estado y que sobre todo están investigados? Porque hay una denuncia en contra de ellos y ellos en este momento tienen la calidad de investigados. ¿Cómo la fiscal de la Nación se va a sentar con los investigados para dar a conocer esta, que lo han visto como un gran mérito, la acusación? Pero la acusación después de 8 años, para la sentencia que vamos a esperar, prácticamente 8 años más. Es extraño verla a la fiscal de la Nación hablando en términos... No debería haber dicho que es un fiscal ejemplar, José Domingo Pérez y cosas por el estilo. Hay algo ahí, ¿no? ¿Qué interés, como bien dice usted? ¿Por qué la fiscal de la Nación tendría que, si está nueva supuestamente, no hay nada en contra de ella, tener que, a ver, meterse en este problema y avalar una cosa así, sobre todo con personajes tan complicados? A ver, ella ha sido una lavada de cara que les ha hecho a estos fiscales. ¿Por qué? Y vulnerando, Fabricio, vulnerando el principio de objetividad que debe garantizar la actuación de los fiscales. Ella ya está tomando posición en esta denuncia que han hecho a estos fiscales, ¿no? Prácticamente ya sabemos en qué va a terminar esa investigación. La van a archivar. Si ya tienen el aval de la fiscal de la Nación, que es la titular, la que dirige todo el Ministerio Público. Eso realmente ha vulnerado y ha dejado en tela de juicio la actuación del Ministerio Público. Ahora, ¿por qué lo ha hecho la fiscal de la Nación? Vayamos a ver qué tipo de presiones ha recibido. Eso se va a saber. ¿No es cierto? Las presiones que ella debe estar recibiendo, o en todo caso la predisposición para ponerla ahí en el cargo que está, en algún momento lo vamos a saber. Doctora, Odebrecht sigue trabajando en el país con otro nombre. Absolutamente. ¿Por qué? Gracias a estos fiscales Lavajato, porque eso fue lo que negociaron en el acuerdo de colaboración eficaz que se ha hecho público. Uno lee el acuerdo y uno de los beneficios que le dieron a esta empresa corrupta es: señores de Odebrecht, empresa Odebrecht, tú puedes seguir trabajando en el Perú, no hay ningún problema. No importa toda la corrupción que has cometido en el Perú, no importa. Tú sigue trabajando, aquí te vamos a dar chamba, en el Perú te vamos a dar chamba. Eso lo han negociado. Incluso Novo Honor, que ahora es Odebrecht, en el proyecto Olmos, estaba pretendiendo todavía más dinero del Estado para seguir trabajando. Es un poco, parece que no va a tener tanto dinero como esperaba, pero siguen ahí metidos.
Y ojo, sí, efectivamente ellos han ganado una concesión que ya vence. Y ahora Odebrecht, que ahora se llama AENSA, porque quieren borrar Sí, su claro. pasado cambiando de nombre, pero no van a borrar su pasado, porque nosotros siempre vamos a hacer reconocer, vamos a recordar a la ciudadanía que Odebrecht es AENSA hoy en día, ¿no es cierto? Ellos ahora quieren que se les amplíe la concesión de Olmos por 10 años más. Quieren seguir chupándonos la sangre por 10 años más en la concesión de Olmos. A ver, ¿por qué se lo pregunto, doctora? Porque esta semana usted ha tenido un intríngulis, digamos, con la ex ministra, la señora Marisol Perestello. ¿Por qué? Porque la señora Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, en conversación en una radio local, volvió a defender la institución que, o sea, ella la votó del cargo de usted, era procuradora anticorrupción durante el gobierno de PPK, y dijo que la medida de embargo que usted había solicitado contra Odebrecht era un adefesio, dijo, ese es el término que usó. Sí. Dijo a la letra, la medida propuesta por Ampuero impedía que Odebrecht venda o transfiera dicha concesión. Me va a comentar usted ahorita de qué concesión hablamos. Y producto de ello, el Estado peruano no podría, dice ella, haber retenido el dinero de la venta para asegurar el pago de la reparación civil. A ver, solo una persona que no quiere al Perú y una persona que ha trabajado a favor de una empresa corrupta como Odebrecht y que ha trabajado a favor de Barata, podría calificar los embargos y las inhibiciones y los bloqueos de cuentas que se hicieron en contra de Odebrecht y sus funcionarios como una medida cautelar adefesia, como lo ha hecho ella. Sí. Porque un peruano que quiere a nuestro país, que quiere que estas empresas corruptas paguen por todo el daño que nos han hecho, obviamente han estado felices cuando yo pude embargar el patrimonio de Odebrecht y de Barata, ¿no es cierto?, con estas medidas cautelares. Ella se siente orgullosísima y califica de adefesio nuestra medida cautelar porque esto perjudicaba enormemente a la empresa corrupta Odebrecht. Y Odebrecht lo reconoció así en la audiencia donde se solicitó estas medidas cautelares. El procurador que fue nombrado por Marisol Perestello en mi reemplazo, el primer acto público que tuvo Fabricio fue pedir a los miembros de la sala del Poder Judicial que revoquen, que dejen sin efecto las medidas cautelares en contra de la empresa. ¿Y cuál era el razonamiento ahí? Y el razonamiento fue el mismo que tuvo la empresa. Los dos, tanto procuradores, es decir, fiscales nuestros pensaron abogados, igual que los privados. Ahí. ¿sí? El procurador que nombró Marisol Perestello, que debía defender los intereses del Estado, se presentó a la audiencia y tuvo la misma posición que la empresa. Primera vez que el delincuente coincide con el abogado del Estado, que es el procurador. Ambos, de manera conjunta, piden que se revoque estas medidas cautelares que yo había ejecutado. Y dijeron que estas medidas cautelares perjudicaban enormemente a la empresa. Sin embargo, doctora, al final sí usted terminó impidiendo que se vendiera Olmos. Terminé impidiendo que se vendiera Olmos, ¿Cómo así? pero con la medida cautelar que ejecutamos con el juez, porque fue un juez quien me la dio, pero finalmente ellos la revocaron. O sea, el procurador que nombró Marisol Perestello revocaron. Y revocaron no solamente eso, sino todas las medidas cautelares en contra de Barata. Tú sabes, Fabricio, que después de que se revocaron esas medidas cautelares, Barata pudo vender su patrimonio, vendió sus departamentos, Sí. dispuso de sus vehículos, dispuso también del dinero de sus cuentas bancarias, porque todo eso estaba congelado, estaba bloqueado. Doctora, una consulta. ¿Y en ese sentido cómo actuaron otros países? ¿Se les permitió a Odebrecht hacer lo mismo que acá? No. En Colombia, A ver, no sé, en otros lados. Hay que tener en cuenta qué cosa. Después de Brasil, Perú fue el país más perjudicado por la corrupción de Odebrecht. El más perjudicado fue Brasil. Enseguida, Perú. Los demás países no tuvieron, Odebrecht no actuó tanto, no corrompió tanto, no ganó onerosas o las más onerosas obras como lo hizo acá en nuestro país. Y eso lo dicen todos los que han permitido operar a Odebrecht en sus países, Venezuela, Colombia, Ecuador, todos, Brasil, Estados Unidos también coinciden en que Perú fue el país más perjudicado de esta corrupción después de Brasil. En Estados Unidos, fíjate, Fabricio, que lograron de reparación civil 2.000 millones de dólares, solamente por haber utilizado su sistema financiero y bancario, porque allá no realizaron ninguna obra como lo hicieron acá. Y nosotros
a pesar de que somos el segundo país más perjudicado a la corrupción de Odebrecht, hemos logrado un irrisorio monto de 200 millones de dólares, que es más o menos 624 millones de soles. Pagaderos en varias cuotas encima. En cómodas cuotas anuales, como si comprarías en la tarjeta, con la tarjeta, ¿no? Un regalo, ¿no? Denme en 15 cuotas anuales, cómodas cuotas anuales. Así es como nos van a pagar a nosotros. Y un monto sumamente, pues, irrisorio. Ahora, más aún, mira, que ellos nos están demandando ante el CIADE, ¿no? O sea, al final no vamos a pagar nada. Al final, más bien... No, nosotros vamos a pagar. Ellos no nos van a pagar nada a nosotros. Al final somos nosotros los que vamos a terminar pagándole a Odebrecht. Sí, y eso también es por culpa de los procuradores nombrados por Marisol Perestello, porque esos procuradores no exigieron a la empresa que se desistan de demandarnos vía arbitraje internacional. Ellos sí desistieron, le dijeron, señores de la empresa Odebrecht, nosotros no los vamos a denunciar ni penalmente, ni administrativamente, ni civilmente. No se preocupen, señores de Odebrecht, a ustedes ni con el pétalo de una rosa. Pero sin embargo, no le exigieron también a estos sinvergüenzas, a estos corruptos, lo mismo. Es decir, que Odebrecht nos pueda demandar. No le exigieron eso. O sea, aplicaron la ley del embudo, ancho para los corruptos y angosto para nosotros. Como no le exigieron eso, al día siguiente de haber firmado el acuerdo, Fabricio, presentaron una demanda de arbitraje internacional en contra del Estado peruano. Es decir, Odebrecht nos está pidiendo que le paguemos 2.000 millones de dólares de reparación civil, perdón, de indemnización. ¿Y por qué? ¿Cuál es el daño que le hemos causado, supuestamente? Porque el tema del gasoducto, porque nosotros disolvimos el contrato, se disolvió el contrato con el gasoducto, ¿no? Porque estas empresas eran, ya se sabía que habían pagado coimas para obtener la buena prueba en esta obra, habían disuelto el contrato del gasoducto y ahora ellos nos están demandando una enorme indemnización de 2.000 millones de dólares y porque sobre todo en el acuerdo de colaboración eficaz, los fiscales y procuradores no incluyeron la obra del gasoducto. No lo incluyeron, no está la obra del gasoducto en el acuerdo de colaboración eficaz. ¿Qué tal? O sea que al final vamos a pagarle nosotros a Odebrecht 1.800 millones, porque 200 nos pagan ellos y nosotros 1.800. ¿Es así más o menos? No, porque los 200, sí, bueno, 200 de la reparación civil. Sí, claro. ¿No? Claro. O sea, la resta nomás, ¿no? O sea, 1.800 al ratero que se metió a mi casa a robarse los muebles, el televisor y todo, yo encima le voy a pagar, a ver, 12.000 soles. Y le vas a dejar que se quede con todo lo robado. Y encima que se quede y con encima todas las le cosas. das tu carro para que haga taxi, para que Sí. te pueda pagar tus 200 millones, ¿no? Le vas a dar el taxi, tu carro para que haga taxi. Porque tú le estás permitiendo, le has dicho en el acuerdo, no te preocupes, puedes seguir trabajando acá en el Perú. Por eso es que ahora quieren que se le amplíe la concesión de Olmos por 10 años más, ¿no? Porque ellos pueden seguir operando. Les han permitido eso. Con esta explicación que usted nos está haciendo, doctora Katherine Ampuero, uno entiende el papel nefasto que ha jugado la Fiscalía con varios fiscales ahí metidos en los últimos años a favor de Odebrecht. Ha sido funcional y ha sido una herramienta clave para ellos. Y todavía hay muchos de ellos que están ejerciendo. ¿Esto cómo se va a acabar? ¿Qué necesitamos en Fiscalía para que se hagan las cosas como se tienen que hacer? Bueno, en la Fiscalía ya no podemos tener fe, ya no hay fe para que exista justicia en este acuerdo nefasto de colaboración eficaz, más aún cuando en esta conferencia de prensa que han dado recientemente los fiscales que han negociado tan lesivamente para los intereses del Estado, los fiscales Lavajato, se han presentado conjuntamente con la fiscal de la Nación. Sí. Y la fiscal de la Nación, su presencia allí, los respalda. Entonces, esas investigaciones en contra de los fiscales va a terminar archivándose. Entonces, una pregunta de ingenuo. No hay fe. Permítame hacerle una pregunta de ingenuo. Dicen algunos que el señor Aladino Gálvez va a volver. Dicen algunos que la señora Patricia Benavides va a volver por alguna cuestión en la JNJ que le ha dado la razón, etcétera. ¿Es posible eso? Usted que es abogado penalista y conoce el tema desde adentro. Es posible siempre que la investigación y las denuncias se presenten. Yo tengo fe todavía en el Congreso de la República porque hay una moción para la creación de una comisión investigadora de este acuerdo de colaboración eficaz tan nefasto que nos ha traído tantos perjuicios, no solamente en el orden económico, Fabricio, sino también en el orden de la averiguación de la verdad, porque ¿a quién se le ocurre, con dos dedos de frente, como suelo decir,
que esta empresa corrupta solo pagó coimas en 4 obras, porque es lo que dice el acuerdo de colaboración eficaz. Claro. Entonces, eso nos ha privado a nosotros los peruanos de conocer realmente a todos los empresarios corruptos, a todos los funcionarios corruptos, a todos los políticos corruptos que recibieron coimas en las otras obras. Porque no me vas a decir que el gasoducto no tuvo pago de coimas para ganar. Obviamente, ese era su modus operandi de ellos. Pago coimas al funcionario público para que me den la buena pro de la obra. Disculpe usted que le interrumpa, doctora. ¿El razonamiento detrás de no incluir al gasoducto en el acuerdo, se sabe cuál fue? ¿Se sabe por qué no está dentro del acuerdo? No se sabe. No se sabe por qué no lo incluyeron. O sea, que vieron los fiscales que dijeron, no, eso no es tan importante, o no es necesario, o ahí sí no hubo Lo que coima, sí te etcétera. puedo decir, porque yo me senté a negociar con ellos al inicio, y obviamente conmigo de procuradora jamás, pero jamás, Fabricio, se hubiera firmado este acuerdo tan nefasto de colaboración Porque el procurador eficaz. tenía acceso al texto. El procurador también firmó, Claro. el procurador también es parte de la negociación. Las firmas están ahí. Claro, yo por ejemplo al inicio me senté con ellos y yo no les acepté, les dije, si ustedes se mantienen solamente en que pagaron coimas en 4 obras, yo no voy a firmar ese acuerdo, porque ustedes pagaron coimas en todas las obras. Yo necesito que me digan la identidad de todos los corruptos y cuánto cobraron o cuánto pagaron de coimas a esos funcionarios. Y mira, finalmente... Para conocer realmente el delito, pues, Claro. conocer todo. Y a todas las personas, Eso es lo quienes que para eso recibieron tenías que hablar, ¿no? en el gasoducto, quienes recibieron en Rutas de Lima, porque Rutas de Lima también ha sido otro contrato muy lesivo, donde también pagaron coimas, pero tampoco está dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Lo que sí te puedo decir, afirmar aquí en tu El tema de programa, la revocatoria de Susana Villar es tampoco que, está. a ver, lo que te puedo afirmar en este programa es por qué Odebrecht no incluyó el gasoducto, por qué Odebrecht no incluyó Rutas de Lima, por qué Odebrecht no incluyó dentro del acuerdo a Olmos. Y la respuesta es porque ellos tenían intereses en poder seguir lucrando con estas obras, poder demandarnos ante el CIADE por el caso del gasoducto, poder demandarnos ante el CIADE también por Rutas de Lima, poder pedir la renovación de los contratos de concesión, como en el caso Olmos. Si ellos incluían estos contratos en el acuerdo de colaboración eficaz, nada de eso hubiera sido posible para ellos. Ellos ya no nos hubiesen podido demandar ante el CIADE, o si nos demandaban, perdían. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo que pagaron coimas en el gasoducto, que pagaron coimas en Rutas de Lima. O sea, la posición de ellos, clarísima. No lo incluyeron porque de lo contrario perdían económicamente. Ya, pero entonces ya está perdido todo. Bueno, ellos Perdimos jamás... en el CIADE, vamos a perder entonces. Aparentemente vamos a perder. ¿Por qué? Porque recientemente en diciembre, hace 2 meses, el CIADE ya le dio la razón a Enagas por el tema gasoducto, donde ha ordenado que se pague $200 millones. Okay. Entonces, y bajo los mismos argumentos, seguramente el CIADE también va a sentenciar o sacar el laudo arbitral a favor de Odebrecht. Porque es por lo mismo, es gasoducto. Si ese gasoducto, esa obra, lo hubieran incluido en el acuerdo de colaboración eficaz, Enagas no nos hubiera ganado y Odebrecht tampoco. Pero ya se va a dar la sentencia o este laudo en este año y escuché el otro día a la procuradora Silvana Carrión prácticamente señalando que sí, pues, es muy probable que Odebrecht nos gane. Imagínate. Y no solamente eso que tú dices, 2.000 millones menos 200, nosotros hay que pagarle 1.800. ¿Sabes cuánto está gastando el Estado peruano para contratar abogados que nos defiendan en el CIADE? Estamos gastando millones de millones también en pagar defensas legales, porque nosotros tenemos que contratar estudios jurídicos, bufetes de abogados que nos representen ante el CIADE. Y encima para perder los casos. O sea, realmente... Y otra cosa, si perdemos el caso, ellos no nos van a dar 15 años para pagarles en cómodas cuotas anuales, como nosotros sí le hemos dado en el acuerdo de colaboración eficaz. Si no. Claro, ellos van a querer pago inmediato. A ver, ¿qué significa, doctora, para futuro? ¿Cómo tiene que ser el manejo de la, no sé, si el próximo presidente puede hacer algo? En todo caso, ¿qué es lo que tendría que ocurrir para tratar de solucionar en algo? ¿No se puede hacer una contrademanda? ¿No se puede...? Podemos solucionarlo ¿cómo? Con la creación de esta comisión investigadora dentro del Congreso de la República y espero que ¿quién la está pulsando? Renovación Popular ha presentado el proyecto. Ahí se van a ver las caras. Ahí vas a ver quién es quién.
Exactamente. En el Congreso vas a saber quién es quién, si apoyan o no apoyan eso. Luego, Bueno, y vamos a esperar que APP lo ponga en agenda, pues, porque APP está dirigiendo la mesa y de ellos depende qué cosa priorizan y qué cosa no. Y este es un tema prioritario, porque sí nos ha decepcionado muchísimo saber, por ejemplo, que el esposo de la procuradora Carrión ajá, estaba trabajando como asesor de la bancada de APP. Es como tener el gato en el despensero. sí. ¿No? Entonces ahí, como tú dices bien, Fabricio, ahí vamos a conocer las caras de realmente quienes quieren al Perú, quienes salen y levantan la bandera de lucha contra la corrupción. Ya no queremos más lemas, ya no queremos más discursos, queremos hechos. Que los hechos demuestren que realmente tu lucha contra la corrupción es real, que realmente demuestre tus hechos, que quieres conocer la verdad de todos los corruptos, por ejemplo. Porque este acuerdo, además de ser lesivo económicamente, ha servido para blindar a algunos corruptos. A ver, en el supuesto no negado, sino afirmado, que ocurra una comisión como esa, que la moción vaya adelante, etcétera. ¿Qué se logra con una comisión investigadora del Acuerdo de Colaboración Eficaz? Le ordenas a la Fiscalía a tener que procesar a esas personas que la comisión los nuevos encuentra casos. responsables. Exactamente. Es obligatorio. Ya, y con Es obligatorio que judicialice el caso. con esa inclusión de nuevos casos, de nuevas aristas, de nuevas supuestas coimas y todo lo demás, ¿se puede tratar en el CIA de una manera diferente? ¿Se pueden incluir estas cosas? ¿O ya ahí sí ya estamos totalmente perdidos, no hay ni siquiera posibilidad de incluir nada más? Mira, yo voy a ser muy realista. Sí. El tema de la comisión investigadora va a tomar su tiempo. Uno, que va a pasar por aprobación. Pongámonos en el supuesto positivo de que aprueban en el Congreso. Va a tener un plazo de investigación, pero los plazos en el CIADE ya están en la etapa final. Ya no va a llegar. Ya no va a llegar ese informe. ¿Ok? Porque la sentencia del CIADE va a salir este año. Eso Y rápidamente. Eso parece, me parece usted el médico que le está diciendo a la persona, o sea, con ese tratamiento no la vas a hacer. Porque el Congreso va a decir, sí, hay evidencia de responsabilidad penal en esto, y que se pagaron coimas en el gasoducto. Pero el Congreso va a ordenar al Ministerio Público que judicialice el caso. Ya, pero sí no va a haber sentencia. Vamos a poder hacerle un poco complicada la vida a varios corruptos, sobre todo a aquellos brasileños que están en el extranjero, ¿verdad? Podríamos pedir que no salgan de sus países, que vengan, pedirlos para que estén detenidos acá o algo por el estilo, ¿o no? Sí, como en el caso de Barata, por ejemplo, en este momento ya existe una orden de ubicación y captura, de tal manera que si él sale de Brasil, lo capturan y lo traen a ponerlo a derecho, entonces, digamos, ¿no? ¿qué más logramos con la comisión investigadora y diciéndole a la Fiscalía que incluya estos casos? Aparte de eso. Realmente, lo más rápido que pueden hacer es sacar a la procuradora de lavado del caso Odebrecht, a Silvana Carrión, y que el nuevo procurador o procuradora inmediatamente embargue lo poco que queda. Porque todavía tiene el 25% de acciones y derechos de Ruta de Lima, es de propiedad de Odebrecht. ¿Por qué hasta ahora no lo han embargado? ¿Por qué hasta ahora esa procuradora no ha pedido la administración provisional de ese porcentaje, de ese accionariado? ¿Por qué no ha pedido, por ejemplo, la nulidad de la transferencia de la compra-venta de acciones en Rutas de Lima que hizo Odebrecht a Brookfield? Sí. ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, hasta ahora no pide que toda la concesión que está sacando, que está lucrando Odebrecht, ese dinero pase inmediatamente a administración del Estado peruano? ¿Te das cuenta? O sea, no necesito al Congreso, no necesito una ley, solamente necesito que la procuradora deje de pensar en los intereses de la empresa Odebrecht y se ponga a trabajar. Está procurando los intereses de Odebrecht, no los procurando los del Estado, ¿verdad? Tal cual. Bien, doctora, aparte del tema Odebrecht y del escándalo, de todo esto que hemos visto en los últimos años, ha nacido en estas últimas semanas un nuevo escándalo que también tiene que ver con muchos millones, que es el tema no solamente de USAID, sino de todo el dinero que ha llegado del extranjero a diversas ONGs y medios de comunicación que, a ver, me lo decía un pastor hace poco, no sabíamos, quienes éramos católicos, cristianos, conservadores, etcétera, no sabíamos el monstruo con el que estábamos luchando en aquellos 2016, 2015, lo hacíamos desde nuestras conciencias y no sabíamos que detrás había muchos millones.
Hace poco nosotros hicimos una denuncia que se hizo pública por el tema de Manuela Ramos. Se ha hablado también de Flora Tristán, se ha hablado de IDL, se ha hablado de Promsex. Hace poco Diego Acuña ha sacado una exclusiva sobre el tema. Hemos preparado un informe sobre una ONG que ha recibido buena cantidad de dinero que se llama Amnistía Internacional. Antes de presentar la nota, ¿cómo ha percibido usted esta retahíla de denuncias que indican dinero extranjero a ONGs para hacer política en el país? Una muestra de más hipocresía por parte de estos grupos de ONGs o grupos caviares también que se los dice. ¿Por qué hipocresía, Fabricio? Porque su lema de ellos, sus discursos de ellos es transparencia. Y exigen al resto que transparente sus gastos, que transparenten de dónde reciben dinero, en qué gastan ese dinero. Pero cuando se les pide a ellos transparencia, has visto cómo saltan, ¿no? Y nos atacan por pedir que ellos transparenten las cosas. Porque lo que queremos es saber si tú estás haciendo un correcto uso del dinero que recibes, de acuerdo a los objetivos, supuestamente, de tu ONG. ¿Cuál es el problema en que transparentes esas cosas? Y lo que se está descubriendo ahora es que lo que ellos están haciendo es lucrando con la expectativa de muchísima gente que de pronto busca justicia, por ejemplo, en algunos temas, que de pronto busca mejorar sus condiciones de vida porque viven en una pobreza absoluta y de pronto con esta información estamos descubriendo que estas ONGs utilizan ese discurso que voy a trabajar para que tengas mejor educación, mejor salud, para que tengas servicios públicos de agua, desagüe, etcétera, o voy a trabajar por ti porque te están enjuiciando cuando eres inocente, te están sometiendo a un proceso injusto, pero vemos que realmente ellos han utilizado esa plata para llenar sus bolsillos, porque la mayor cantidad de dinero que habrían recibido ha sido para planillas, es decir, para pago de personal, para pagarse ellos mismos. Lo vimos en la plata que recibió Manuela Ramos durante 2 o 3 años consecutivos. Cerca del 70% iba para pagarse los sueldos a las señoras. Exactamente. A ver, hemos preparado un informe. Juan Diego Berna lo ha preparado esta vez sobre Amnistía Internacional, la ONG no solamente en contra de nuestros valores, sino que usaba dinero extranjero para hacer política en el país. Adelante. Y si le dijera que la USAID no ha sido la única organización internacional que ha venido penetrando sus objetivos en nuestro país, hoy conocerá el caso de la organización Amnistía Internacional y su relación con rostros de la prensa nacional. Amnistía Internacional es una ONG que tiene presencia en muchos países del mundo. O sea, hablamos de una especie de transnacional de las ONGs. Y que tiene también una filial aquí en el Perú. Hemos tenido acceso exclusivo al informe económico anual del año 2017 de Amnistía Internacional y todo el caudal monetario que se destina a su filial en Perú. De acuerdo a su propio documento para socios, en 2013 destinaron 979.000 soles, para el 2014 poco más de 1 millón, para el 2015 un poco más que el año anterior y así progresivamente hasta llegar al 2017 con poco más de 2.200.000 soles. O sea, estamos hablando de que entre los años 2013 a 2017 se informa de un presupuesto total de 7.277.000 soles. Un crecimiento asombroso del ingreso de dinero que ellos mismos informan a sus asociados, probablemente como forma pues de animarles a involucrarse cada vez más. Para el periodista Pepe Farfán, llama particularmente la atención la estrategia que utiliza esta ONG para seguir aumentando su membresía donante. Pero más aún, llama la atención que en la presentación de aquel informe económico estuvieron presentes dos caras conocidas, Augusto Álvarez Rodríguez y Rosa María Palacios, la autoabanderada del periodismo y que a su vez lo ve como negocio, sin que importe insultar a sus colegas. En este negocio, lamentablemente, algunos chicos muy inmaduros creen que insultando a alguien que tiene más años, más experiencia, más trayectoria, alguien los va a mirar, ¿ya? Entonces yo te agrego para que me miren. Claro.
Ya estamos viejos. Y es una Polémica, estrategia ¿no? ya muy utilizada también. Por eso, pues yo tenía un montón de garrapatas, toda la vida te sacudes así, pues ya, garrapatas hay montones. Pero eso no es todo. Rosa María Palacios, mujer que se jacta de tener bloqueados a 100.000 usuarios en X, sale luego a exigir respeto para lo que ella considera libertad de expresión, siempre y cuando se mantengan en acuerdo con los pensamientos de su cabecita. Son estrategias, información reservada, información que tiene que ver con nuestra penetración en ciertos públicos y cómo vamos variando nuestra oferta para poder llegar a donde queremos llegar. ¿Será por eso que participa de Amnistía Internacional? Una organización que se jacta de alinearse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que a la vez se contradice al promover el aborto como un derecho esencial, atentando así con el derecho más imperante de todos, el derecho a la vida. Salir a las marchas LGTB, como hemos visto que ha hecho Amnistía sacando sus pancartas y toda su parafernalia, ¿verdad? A favor del aborto y de todas estas cosas, ¿no? De acuerdo al informe de la APSI, desde el 2008 al 2011, Amnistía Internacional recibió aportes por un total de $97.000, de los cuales más de la mitad vino de la famosa federación abortista Planned Parenthood. Ahora entendemos para qué y por qué se usaba todo el dinero que les llegaba en promover su agenda en contra de la familia. Claro, es una manera muy interesante de participar con Amnistía Internacional, es participando en sus conferencias, ¿no? Que un periodista participe puede hacerlo, entiendo, pero si eso lo hace con dinero del extranjero, de una ONG que está recibiéndolo no para ayudar exprofeso a las personas en primer lugar, sino para hacer política, porque lo que han hecho es política, han influido en medios de comunicación, incluso en instancias del Ejecutivo para desplegar ciertas políticas de género y todo lo demás. Doctora, ¿eso es correcto? ¿Es correcto que periodistas, participen en estas cosas? El periodista, en principio, cuando las personas los escuchamos, creemos que sus opiniones son objetivas y obedecen a las investigaciones que hacen. Pero ahora se está demostrando que sus opiniones tienen precio, que sus opiniones se compran y utilizan el medio de comunicación que tienen a disposición para poder pagar este honorario que están recibiendo. Y es lo que estamos viendo. Sí, claro. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con esta periodista Elvira, se llama la colombiana esta. Ospina, la Ospina, señora Ospina. que también... Clara Elvira Ospina. Que también tiene, por ejemplo, recibos por honorarios que ha girado a Manuela Ramos, me parece también, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Por ahí ha salido recibos por honorarios de estos periodistas. Hay una española también, Buenalupe, Anuska Buenalupe. Anuska, también tiene recibos por honorarios, ¿no es cierto? Entonces, pues vemos que sus opiniones tienen precio. Correcto. Sus opiniones no son objetivas. Exacto. Y un periodista, tú me tendrás que decir, ¿cómo es que tiene que informar? A ver, lo que yo creo ahí, doctora, el periodista puede... el periodista puede dar su opinión y te llaman para que des tu opinión. Eso es correcto. Pero no te llaman para que des la opinión del otro o para que muevas tu opinión a la manera de pensar que tiene el otro simplemente porque te está dando dinero. Eso es lo incorrecto. Claro. O sea, cualquier persona... Y eso es lo que ha pasado siempre. Por ejemplo, las revistas antiguamente, o los medios, o los periódicos, etcétera, contrataban columnistas, no porque los columnistas pensaran a favor o tal de la manera como pensaba el director, sino entendían que eran personas importantes, cuyas opiniones eran necesarias, aun cuando no fueran necesariamente las mismas del dueño del medio, etcétera, o de la ONG. Era importante porque era gente reconocida. Eso no pasa con en Rosa María Palacios. Su historia nos demuestra que yo opino dependiendo del recibo por honorario que me vas a girar. O sea, ella acomoda su opinión de acuerdo a quien le paga. Si el quien le paga le dice opina A, ella opina A. Si el quien le paga le dice opina B, ella opina B. Ahora, eso no es un delito. Condiciona. No es un delito, pero no es ético. Claro. No es nada ético. O sea, no se puede ir a la cárcel la señora por hacer eso. No podría irse a la cárcel. Pero Pero sí se demuestra que
han recibido dinero de estas organizaciones internacionales para desarrollar políticas que van en contra de nuestras normas, en contra de nuestra Constitución, allí sí. Por ejemplo, el Código Penal establece, te guste o no, porque eso será otra discusión que se puede discutir, en fin, pero el Código Penal sanciona el tema del aborto. El aborto es un delito, Sí, claro. salvo el terapéutico cuando está en riesgo la vida Sí, de claro, la madre. Hay que decidir una de la otra. ¿No es cierto? Exactamente. Pero en principio es un delito. Pero si hay ONGs que han estado recibiendo dinero para que hagan Promover un delito. propaganda a favor del aborto, están yendo en contra de nuestras normas porque están incentivando a cometer un delito. Lo que Están usted- incentivando lo a que usted está cometer el diciendo es- delito de aborto. Lo que usted está diciendo es muy interesante, doctora, porque me entiendo que en un Estado de Derecho pues, que se precie de ser civilizado, no hay, el delito es el delito. Bueno, sí, hay Claro. penas más fuertes para algunos, para Obvio. otros, pero al final el delito es el mismo. Si nosotros sancionamos a un sujeto que quiera pagarle un dinero a tal o cual ONG para hablar a favor de Abimael Guzmán, a ver, y proponer que el pensamiento Gonzalo es una cosa honorable y que hay que hacerlo, etcétera, eso es un delito, eso se llama apología del terrorismo. Exactamente. Aquí sería apología al aborto. Es lo mismo, Es lo es un mismo, delito. Es lógico. un delito que tenemos que combatir, etcétera. Y Ahora, eso que es lo estés han- de acuerdo en que sea delito, ese es otro tema. Lo real y concreto es que nuestro Código Penal establece Correcto. que es un delito. Y eso lo han hecho algunos periodistas. Sí, claro, y lo han hecho públicamente, ¿no? Al igual que otras ONGs. Incluso marchas a favor del aborto. Incluso uno entra a la católica y ves a incluso que les enseñan esas cosas. ¿No es cierto? Están entonces enseñando, incentivando, asusando a la gente para cometer un delito. Bueno, Entonces, eso sí tiene que estar sancionado y creo que ese tipo de cosas sí se tiene que sancionar. A ver, son 4 años, desde 2013 al 2017, en que Amnistía Internacional ha recibido poco más de 7 millones de soles. Es un montón de dinero. Y es un montón de dinero que tiene que ser, me imagino, fiscalizado, ¿no? Porque las ONGs no quieren que lo fiscalicen, no quieren que se transparenten. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Y espero que en el futuro las personas que vayan a ir al Congreso, entiendo que usted está pensando hacer política, sería genial que gente como usted pueda apoyar ese tipo de cosas, porque la verdad necesitamos gente valiente en el próximo Congreso, que se viene medio complicado. Gracias, Fabricio. Y mira que en este momento hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que justamente busca fiscalizar a las ONGs. Ya están saliendo en los medios para cuestionar el proyecto de ley, Sí. pero yo digo, No hay- si ellos exigen transparencia, ¿no? A todas las instituciones del Estado, en qué gastas la plata, y me parece correcto porque hay que fiscalizar el dinero del Estado, ¿por qué ellos no hacen lo mismo? Sí, claro. Es más, como una demostración, yo transparento mis cuentas y porque yo transparento, también te exijo a ti que hagas lo mismo. En cambio, el discurso de ellos es, yo te exijo a ti que transparentes, que digas de dónde has recibido el dinero y qué has hecho con el dinero. Pero si tú quieres que yo lo haga, no. Eso va en contra de las normas, en contra de la Constitución, en contra de la libertad y sacan una retafila de derechos supuestamente vulnerados. Yo sinceramente espero que el Congreso de la República tenga la valentía de una vez poner a debate este proyecto de ley y que se apruebe. Transparencia total acerca de los fondos, de los dineros que reciben, para que realmente se tenga una correcta utilización de esos fondos y no los utilicen para petardear nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestras políticas. ¿Quién está promoviendo eso, doctora? Lo está promoviendo, no recuerdo ahorita qué partido, pero lo importante es de que todos se sumen. ¿No? Y ahorita depende de que lo ponga en agenda, ¿quién? APP, porque son de la mesa. ¿No? Bueno, en la mesa tenemos a APP, Presidencia, también tenemos a Fuerza Popular y tenemos a Avanza País. De la mesa depende que se agende este tema, porque ya está en el Pleno. Esperamos que la primera semana, en la primera sesión, se pueda tocar la formación de la comisión investigadora, que es iniciativa de Renovación Popular, poder fiscalizar a las ONGs, ¿no? Que hacen con el dinero. Creo que son dos normas muy importantes que se deberían tocar en el primer pleno que se inicia ahora en marzo. Bien,
Doctora, muchas gracias. Ha sido usted A ti, muy amable, Patricio. como siempre, y muy esclarecedor lo que usted nos dice. Gracias, doctora. Que Dios le bendiga. Vamos a una pequeña